comencemos a ver. Para resumir lo que es la inteligencia artificial, vamos a decir que la inteligencia artificial es el intento de las máquinas de copiar el comportamiento humano inteligente y de hacer acciones inteligentes. Hoy en día, la inteligencia artificial se divide principalmente en dos clases, que son la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. Hasta el momento, la inteligencia artificial que nosotros tenemos es la inteligencia artificial débil. Y esta inteligencia artificial nos permite simplemente hacer tareas muy concretas, tareas muy limitadas y tareas repetitivas, a diferencia de lo que nos pueden hacer creer las películas de Hollywood, como en el caso de la inteligencia artificial fuerte, que son inteligencias artificiales que como tal pueden tomar decisiones sin ser programadas para una tarea en específica. Algunos de los campos y las técnicas de la inteligencia artificial más conocidos son el campo de la robótica, que es un campo que combina la electrónica con la ingeniería mecatrónica y las ciencias computacionales para llevar, por decir así, la inteligencia artificial a un campo más físico. Algo muy particular de la robótica es que, a diferencia de lo que podemos creer, es un tipo de inteligencia artificial que está programado para una tarea en específico y no para muchas. Otra de las inteligencias artificiales más comunes que tenemos son las redes neuronales, que de la forma más sencilla tenemos una neurona de entrada, una neurona oculta y una neurona de salida. Las redes neuronales tratan de asimilarse mucho a lo que es el cerebro humano, con algunas pequeñas diferencias. Lo que hace la neurona oculta se encarga de procesar los datos que nosotros le pasamos y se lo pasa a la neurona de salida. Estas son algunas de las redes neuronales que tenemos. El perceptrón es como la más sencilla. Otro de los campos que tenemos es la visión artificial o la visión por computadora. Este campo nos permite hacer cosas como el reconocimiento de objetos y el reconocimiento de imágenes. No sé si han visto este meme, últimamente estaba muy de moda, que la inteligencia artificial parece que un fantasma. He sacado varios ya. En este campo tenemos también temas como el reconocimiento de movimientos, los autos Tesla utilizan también visión artificial, el reconocimiento de objetos y la clasificación de objetos es algo que hoy en día se utiliza mucho en este campo. Y más o menos así sería como se ve, como ve un auto Tesla usando visión artificial. Eso tiene un montón de sensores y cámaras que por segundo están siempre procesando, reconociendo cosas. Otro de los campos que tenemos también es NLP o el procesamiento del lenguaje natural. Este campo se enfoca principalmente en combinar lo que son las lenguas con las ciencias computacionales y se encarga de entender el lenguaje humano a un nivel mucho más profundo. Tenemos cosas como generar texto por inteligencia artificial, clasificación y reconocimiento de textos o reconocer emociones en un texto. No sé si han escuchado el test de Turing, que se supone que vamos a tener una inteligencia artificial fuerte o difícil de diferenciar de un ser humano cuando una persona pueda tener una conversación con un chatbot y no darse cuenta si está hablando con un humano o si está hablando con una inteligencia artificial. Eso se le conoce como el test de Turing. Hace unos meses salió un modelo de lenguaje llamado GPT-3, que es de la compañía OpenAI, de Elon Musk y de Sam Altman. Y este lenguaje cambió totalmente todo. No sé si vieron esta noticia. The Guardian publicó un artículo que fue 100% escrito o generado utilizando GPT-3. La forma en la que funciona GPT-3 de forma simple no es que él es capaz de generar por sí solo contenido de la nada. Lo que hace GPT-3 es que fue entrenado con todo el contenido de Internet prácticamente. Y él empieza a entender el lenguaje de una forma en la que él trata de adivinar qué palabra va después de la palabra que le dices como input. Entonces, por ese tipo de cosas hemos llegado a ver que han creado inteligencias artificiales, un bot, por ejemplo, Microsoft creó un bot que creaba tweets y de un momento a otro se volvió racista.
Más adelante le voy a hablar un poco más a detalle de eso. Otro de los campos más famosos que tenemos en la inteligencia artificial son el machine learning, y es principalmente que las máquinas aprenden y son entrenadas para estar mejorando siempre. El deep learning es muy similar. La diferencia del machine learning es que el deep learning utiliza muchas más capas, va mucho más profundo. Y por decir así, al deep learning vos no le enseñás qué es un carro, sino que le vas enseñando cada una de las partes del carro. Es mucho más profundo el aprendizaje. Y tenés el future learning, que busca todo lo contrario y es tratar de hacer inteligencia artificial utilizando muy pocos datos como entrenamiento. Con las redes neuronales tenemos algo nuevo que se llaman redes neuronales generativas, que son básicamente dos tipos de redes neuronales. Una de las redes neuronales se encarga de generar contenido nuevo y la otra red neuronal se encarga de discriminar ese contenido, es decir, si es verdadero o si es falso. Esto nos ha permitido generar cosas como las siguientes. Todas estas caras son generadas totalmente por una red neuronal generativa adversaria y son de personas que no existen. Si ustedes van a esta página, momento, a esta página, esta persona no existe y recargan, siempre les va a mostrar una cara totalmente nueva. Ninguna de esas personas es de verdad. Todas fueron creadas con GANs. Hay algunas que se les alcanzan a notar unos errores, pero son muy pocas. Entonces, la forma en la que funcionan es básicamente eso. Una se encarga de crear el contenido y la otra le dice si se parece o no. También quería hablarles un poco desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la ética. La inteligencia artificial hoy en día y en el futuro va a cambiar las vidas de todas las personas, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y no sé si vieron la noticia hace unos días de una investigadora artificial de Google que despidieron. Yo creo que si le hacen el tab de news te sale de una. Nada, así. Google hace unos días despidió a una de las investigadoras de inteligencia artificial de ética porque estaba denunciando de que la compañía necesitaba un poco más de diversidad. ¿Por qué es importante la diversidad en las compañías que desarrollan inteligencia artificial? Para empezar, tenemos el caso de Twitter. Hace unos meses la gente se dio cuenta que cuando subían imágenes a Twitter de dos personas, el algoritmo que hace como el recorte de la imagen de esta miniatura que muestra al principio en el tweet, siempre colocaba por defecto a personas blancas por encima de personas negras. Si ustedes ven la imagen completa, se darán cuenta que está Obama y está este otro señor. Y en todos los casos, sin importar si ponían primero Obama que el señor, siempre aparece la persona blanca en primer lugar. Han hecho varias pruebas ya y pasa lo mismo. Inclusive creo que estaba pasando con imágenes de caricaturas. ¿Por qué pasa esto? El machine learning y la inteligencia artificial se entrenan con modelos de datos y muchas veces estos modelos de datos tienen sesgos de las personas que se encargaron de entrenarlos. Entonces, si una persona, por decir así, es racista o tiene mal, pues es una mala persona y en esos modelos de datos a la hora de entrenar la inteligencia artificial tiene ese sesgo, la inteligencia artificial va a tener ese mismo sesgo. Por ejemplo, en el caso de GPT-3 que les comentaba, que GPT-3 se entrenó con todo lo de Internet. Si en el futuro comenzamos a tener más texto generado por GPT-3 y otra inteligencia artificial muy similar hace lo mismo, esa inteligencia artificial va a estar, por decir así, envenenada con el contenido falso o las fake news generadas con la inteligencia artificial anterior. Ese es otro tema también que hay que tomar en cuenta, las fake news. Con GPT-3 la gente puede llegar a generar noticias tan realistas que
que pudieran hacer desinformación. No, pero ya estamos cagados. Porque llegamos a un punto en el que diferenciar que ese texto fue creado de una inteligencia artificial a una persona es muy difícil. En este momento hay investigadores tratando de solucionar eso, pero sigue siendo muy complejo. También tenemos el caso de los deepfakes y los deep noobs. No sé si han escuchado de eso. Que es que utilizando también redes neuronales, redes generativas adversarias, están colocando la cara de otra persona en un video falso. Entonces, hace unos meses, por ejemplo, los creadores de... ¿Conocen South Park? Sí. Los creadores de South Park crearon una serie nueva, una comedia en la que están utilizando deepfakes para poner a Trump... Los de South Park. Ay, parce, genial. Sí, sí. Es genial. Vean a Trump usando deepfakes. Es más, es el presentador. Sí. Míralo, velo ahí, a mano izquierda, velo. Es una locura. Uy, Yo me reí mucho. Ya también tenemos inteligencia artificial que puede reemplazar el movimiento de los labios. Eso también sería algo peligroso. Podríamos colocar a una persona a decir cualquier cosa y en el video parecería que concuerda con lo que está diciendo. Parce, cuando vos decís que GPT-3 analiza los datos, obviamente aprendió de todo lo que hay en Internet, o sea, quiere decir información pública, incluso todo el contenido público. Información falsa, o cómo haría como la máquina para aprender Sí, esa información falsa, o es capaz de también reconocer. con información falsa, no es capaz de reconocer. Y GPT-3 tiene algo muy curioso, es que se dieron cuenta que GPT-3 no solo es capaz de generar texto, sino que también es capaz de, por así decir, programar, pero realmente GPT-3 no está programando. GPT-3 lo que hace es, como se leyó todo Internet, le dan un problema y le dicen, quiero que hagas dar clic en este botón, haga tal cosa, y él te genera un código, con vos decirle eso en texto natural de una persona. Lo que él hace es que él busca todos los repositorios de código que él tiene como con los que fue entrenado y trata de buscar algo parecido. Trata como de aprender cómo funciona y hacer algo parecido, pero no es programación Sí, yo como vi tal. ejemplos que le decían a la máquina que hiciera un formulario de yo no sé cuántas preguntas y lo que hace es no lo genera desde cero, sino que es básicamente el conocimiento aprendido y entonces empieza como a copiarlo y lo lanza ahí. Okay. Sí. Sí, el GPT-3 fue entrenado básicamente con todo el contenido público de Internet. Pero sí, el tema que les comentaba de la ética con la inteligencia artificial es algo muy serio. Ahora con el tema de los deep noobs, los deep noobs son algo muy similar al deepfake y es básicamente era una aplicación que desnudaba a cualquier persona. Le das una foto y te da una salida de la persona desnuda. Entonces eso creo que ya lo bloquearon y todo. Y quería hacerles, para terminar, como una demostración de cómo correr un repositorio de Google Colab. Para empezar, en temas de Machine Learning, realmente uno no necesita, de temas de Machine Learning, inteligencia artificial, no necesita una supercomputadora de la NASA, porque ahora tenemos las ventajas de la nube. Google tiene un servicio que se llama Google Colab que te permite gratuitamente correr cualquier repositorio o hacer como tus propias pruebas con hardware bastante potente y sin tener que pagar nada. Y en ese momento les voy a enseñar entonces cómo correr un repositorio desde cero y si quieren van a aprender a colorizar una imagen a blanco y negro utilizando Deep Learning con una librería que se llama Deoldify. Es muy sencillo y no tienen que hacer casi nada. La librería ya hace todo por ustedes. Esta es la librería que vamos a utilizar. Es una librería de Python principalmente. Para ustedes correrlo se meten a este GitHub y la van a abrir en Colab. Ahí inician sección con su cuenta de Google. Y los va a llevar como a este notebook. Entonces, para hacer el proceso es muy similar. Es seguir estas instrucciones, vamos a crear el repositorio.
Vamos a irnos a la carpeta de Oldify, que es lo que acabamos de clonar, y vamos a correr todo este setup inicial. Luego instalamos todos estos requerimientos. Es normal que este error les aparezca. Importan esa librería. Acá estamos pasando todos los modelos, pues, de estos modelos. Uy, ¿qué pasó acá? Oiga, que si no falla, no es demo, dicen por ahí. Ahorita estaba funcionando bien. En mi casa. En mi computadora está funcionando. La vieja Estaba. Ya le mando el mío. se fue que alguien hizo merge y no solucionó conflictos. Chiste pesado. Yo tengo una pregunta de pronto ahí mientras carga y todo eso, y es, Sí. digamos, ahorita en el área de la programación, y después en general, no sé quién sepa eso, en el área de la programación, como el campo más demandado laboralmente es el desarrollo web, prácticamente. Pero ¿cómo está como la demanda laboral en temas de inteligencia artificial o Big Data, Machine Learning y todo eso? ¿Cuánto saben? Hay mucho campo. Sí, ¿será que sí? Yo casi no he visto como así temas de eso. Lo que yo he pillado Sí. es que, o sea, si bien Machine Learning y Data Science, los dos tienen como una parte muy parecida al principio, que la limpieza de la data, el Data Science se orienta por otra cosa. El Data Science he visto que ya tiene como una adopción más generalizada y no sé cuánto esté la demanda, pero sí sé que es como una de las cosas que más se están pagando. Y el de inteligencia artificial, pues sí, no se aplica tanto. Yo en estos días hablé con un parcero de AFIT y el man me dice que 4 días a la semana tira frontend y los viernes tienes que una inteligencia artificial para detectar enfermedades en las matas de aguacate. Entonces, entonces igual, como que yo pienso que, o sea, las inteligencias artificiales como más útiles apenas es que están saliendo y apenas es que el mercado está viendo como los casos de uso, porque es que en 2013 que había inteligencia artificial, nada, estaba súper estancado todo, esta década pues, cambió todo, en Sí, especial los con últimos 10 años han sido mucho avance en la inteligencia artificial. $20,000 años más tarde. Bueno, acá sí funcionó. Entonces, después de correr todo esto, tienen dos opciones. Pueden importar desde Drive si quieren las imágenes, o la forma más sencilla, y lo que yo hago es simplemente subir la imagen que yo quiero colorizar. Vamos a coger esta imagen de Medellín a blanco y negro. La subimos acá. Lo único que necesitamos es una URL de esa imagen. Ponemos el .jpg de la imagen, insertan acá y pueden jugar con el factor del render pues para cambiar como los resultados. Tienen en el repositorio hay dos opciones, una versión estable y una versión artística. La versión artística me parece que da mejores resultados. La foto original
la nueva foto colorizada. Esta librería en específico funciona con Deep Learning. Pueden probar con muchísimas fotos y los resultados. Yo he tenido resultados muy buenos con fotos de buena calidad a blanco y negro. Nuestro otro resultado de pronto más. Yo había leído que habían unos perfiles académicos que tienden como a desaparecer precisamente por el avance tecnológico. Obviamente esto todavía está muy en etapa temprana, pues, para pensar que ciertos perfiles van a desaparecer a corto plazo, pero, por ejemplo, el tema de los contadores, ¿ustedes qué pensarían del lado de la creatividad? ¿Una máquina sí sería capaz como de reemplazar mucho esa función creativa eh, a la hora de campañas, el concepto visual? ¿También sería capaz de empezar a reemplazar esos perfiles? Ok. Parce, que verás que yo el año pasado estuve como en un evento pues en el Parque Explora, que era precisamente sobre ese tema. Y era pues con un cucho de España que el man era como un máster en Computer Science y se había metido a estudiar artes. Entonces el man trabajaba todo ese tema de la inteligencia artificial y la creatividad. Y lo que el man había encontrado en su trabajo es que la inteligencia artificial no ha podido reemplazar a la creatividad de las personas, pero sí hay muchos artistas que lo están usando como complemento en su trabajo, ya sea como para ayudarlos a encontrar inspiración o para agilizar el flujo de trabajo. Por ejemplo, Incluso para componer. Por ahí eso. vi que hay una inteligencia artificial que están usando para eso. Por ejemplo, imagínate que vos, no sé, tenés que hacer una campaña con 18 piezas gráficas. Entonces vos más o menos definís una línea gráfica, más o menos definís un lenguaje, como unos criterios de marca y echas todo eso ahí, que se mantenga saque todas esas piezas gráficas, que es lo que se está haciendo mucho ahora, que es como que esas inteligencias artificiales están sustituyendo el trabajo de carpintería que otras veces tenía que ser tan manual, limpiar sets de datos, reconocer cosas, etcétera, etcétera. Yo no sé si soy muy positivo a futuro, pero yo veo más bien como el tema de la inteligencia artificial, no como un reemplazo total del humano, sino como una herramienta. Yo no imagino una inteligencia artificial reemplazando a un médico, sino el médico trabajando con inteligencia artificial como una herramienta más. Obviamente van a haber algunos trabajos que probablemente sí van a desaparecer, pero veo más la IA como herramienta. Aunque, por ejemplo, está esta noticia, con el tema de GPT-3 pasó esto. Microsoft describe a sus periodistas para los por inteligencia artificial. Pero el portal de MSN, ya la mayoría de las noticias que se estaban publicando ahí creo que ya son generadas por IA. Es bastante complejo. Se me olvidó mostrar, este es el resultado pues de la imagen colorizada. Esta es con la versión estable. Con la versión artística creo que se pueden conseguir mejores resultados y jugando también con el factor del render. Ya para terminar, quería mostrarles esta página que está investigando un poco el tema de la conducción autónoma y desde el punto de vista ético, eso es algo que tienen que ver demasiado. ¿Qué pasa cuando un carro autónomo, no sé, se queda sin frenos o sí o sí va a haber un accidente? Una gente se montó esta página que se llama Moral Machine y la gente puede votar en distintas situaciones. Entonces, estos son varios de los escenarios que tenemos. ¿Qué decisión tomaría el carro en esta situación? Si se queda sin frenos, por ejemplo, en este caso el coche autónomo con falla en los frenos, continúa adelante, choca contra la barrera de hormigón, la consecuencia es muertos 5 ancianas. O en este otro, sobreviven pero muere el bebé. Esas son situaciones que aún se están empezando mucho con la inteligencia artificial y que ahora con el tema de Tesla y todos los carros con conducción autónoma, que incluso ya hasta Amazon anunció su carro autónomo, toca empezar a pensar bastante en eso. Ahí la máquina decidiría como lo que menos años de cárcel dé o algo así. Es complejo, hay bastantes situaciones. Ustedes se han Hay pillado unas en las que ponen hasta un ladrón.
Ustedes han pillado Yo Robot, que hay es que un carro que se cae al río. Entonces se tira un robot como a rescatarlo y es como una niña y un cucho. Y la máquina rescata al cucho que porque el cucho tenía más posibilidades de sobrevivir, que porque la niña tenía no sé qué enfermedades. Entonces, pues esos temas de los dilemas éticos me parece una cosa muy loca, porque es que nosotros vemos la inteligencia artificial a veces con un misterio como si estuviera por encima de nosotros, pero en realidad nosotros la hacemos y tiene los mismos errores que nosotros. Y este tema de los dilemas éticos yo creo que va a estar muy caliente, ¿no? Ahora imagínese cuando ya empiece el tema de la legislación para inteligencia artificial. O sea, Es cuando van a empezar pesado. a tener derechos, nea? Uy, no, qué locura eso. Por ejemplo, miren este caso, hay un ladrón. En este caso, el coche autónomo con fallo en los frenos continúa adelante y atraviesa el paso de peatones. Las consecuencias son 3 ancianas, una mujer y una doctora. Y en este otro, un niño, una niña, un ladrón, un hombre, una mujer. Sí o sí acá va a morir alguien. También, bueno, Asomarse, porque tan tímida pues. no, porque pues digamos que el GPT-3 está cogiendo toda la información que hay en Internet y muchas veces pues esta información en, en la Deep Web o pues en Internet digamos que no es lo más valioso que tiene el ser humano, sino el conocimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que Andrew Ng, ¿sí saben cuál es este man? Sí, El que el está de Coursera. promoviendo, el de Coursera. Entonces, pues el reto más grande no está como en estos procesos como operativos, aunque pues éticamente tiene muchas preguntas, sino en el conocimiento humano, que ahí es donde también juega la creatividad. Entonces, lo que vos decís, no creo que vaya a reemplazar al humano, sino que va a ser pues es una herramienta y el humano se va a poder ocupar de producción de conocimiento muchísimo más especializado con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, pues, digamos que GPT-3 sí, pues, hay que ver cuáles son las fuentes de información de GPT-3. Me dejaste con esa pregunta, porque Andrew Ng está promoviendo como una creación de conocimiento muchísimo más especializado para generar una inteligencia artificial más Datos más útil. limpios, ¿o qué? ¿Cómo? Datos más limpios. Datos más, sí, o pues más elaborados, más, pues no tanto tweets o pues esta producción de Big Data a nivel masivo, sino conocimiento, papers, Sí. como profundizando más en los contenidos académicos. Pues digamos que el proceso de la información es, tengo un dato, tengo una información, con esa información yo construyo conocimiento y ese conocimiento pues es validado por una comunidad científica. Entonces creo que son como varios enfoques, no solamente de la data yo obtengo inteligencia, sino del conocimiento y es como como el enfoque que le está dando el de Coursera. Para mí Andrew. esa es una parte muy interesante porque, eso, si me están escuchando, sí, Sí. que mira que nos empieza a generar es como puras preguntas es alrededor incluso de nuestro propio conocimiento, porque fíjate que, pues yo basándome un poco como en la teoría más chomskiana, es que, o sea, nosotros adquirimos una información, pero esa información está sesgada como por un contexto cultural y como por una predeterminación genética. Esa es como la parte más polémica de Chomsky. Pero digamos que el resultado que da en nosotros es, entre comillas, más predecible. Pero la inteligencia artificial, si bien nosotros le podemos hacer diferentes inputs de data, el funcionamiento por dentro es lo que llaman la caja negra. Entonces nosotros realmente no sabemos cómo se conectan los cables por dentro y los resultados pueden ser muy inesperados. Yo, por ejemplo, me siento muy impresionado con todo el trabajo que se hace desde el Machine Vision, desde las redes generativas, desde las redes convolucionales, pero
para mí el NLP es el que va a ser el campo donde va a salir la singularidad. Es decir, ahí es donde la inteligencia artificial va a empezar a pensar. Y yo creo que esa es la parte a la que hay que pararle más bolas, porque realmente, o sea, estamos como, ¿cómo decirlo? Como si pusiéramos una cortina y metiéramos las manos dentro de la cortina y empezáramos a hacer un dibujo. No sabemos qué dibujo va a salir, pero ese dibujo que salga va a saber demasiadas cosas y pues es como lo que decía Molly ahorita sobre el tema del racismo, o sea, que la inteligencia artificial tenga un sesgo en el input de la data, como lo que habla Marcela de darle papers científicos, o que de la misma arquitectura de la red ya haya un error fundamental que lo destruya todo, y uno no, de pronto no va a saber las consecuencias de eso, sino hasta que la inteligencia artificial esté en producción, por ejemplo. Entonces yo creo que por eso es que eso es un tema que todo el tiempo lo tenemos que estar mirando como seres humanos, porque cuando menos pensemos puede que cause una cosa fea. Es como otra vez esa película de Yo Robot, que o sea, las inteligencias artificiales están hechas para proteger a las personas. Y en algún momento la inteligencia artificial llega a la conclusión de que como los seres humanos son peligrosos para sí mismos, la mejor manera de protegerlos es esclavizándolos. Y bueno, amigos. No, sí, pues ahí en la parte veo que también están estudiando, sí, lo que tú dices, las conexiones, por ejemplo, cómo funcionan las redes neuronales, cómo funciona el cerebro para tener inteligencia. Entonces, tratando de replicar esa, veo que la inteligencia artificial es como lo que está, es la búsqueda, ¿cierto? Porque además, bueno, en fin, no necesita, el cerebro lo que necesita, pues lo que necesita es muy poca energía. Una inteligencia artificial emulada al cerebro humano, ¿cuánta energía necesitaría? Y digamos que pues todavía está, pues no sé, hay que aprender más, ir paso por paso. ¿Cuál es la librería que estabas de GitHub que nos mostraste? Se llama The Alejandro? Oldify. Ya se las paso por el general. El Gracias. champeta. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí para Alejo? No, parce, muchas gracias, Alejo. Buena información. Qué nota de charla, Alejo, muy bacano. Sí. Próxima trato de no ponerme tan nervioso. No, lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien, parce. Muy Sí, bien. mero duro, parce. Excelente, muchas gracias. Deberíamos Gracias, tomar el muchachos. próximo de una vez. Y una vez, Qué buena, Alejo, bien, bien. No sabía el tema de GPT.